Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo los rascacielos en un velo oscuro y frío. En las calles estrechas y mal iluminadas, la vida parecía seguir su ritmo habitual, los taxis tocaban la bocina, algunos transeúntes apresurados se apresuraban bajo las farolas, y los escaparates reflejaban luces de colores como cristales rotos. Richard Caldwell, un empresario millonario, cruzaba la calle que conducía a su opulenta mansión. Su traje a medida se ajustaba perfectamente a su figura y su reloj de oro brillaba bajo las farolas. El éxito parecía seguirlo a todas partes, pero esa noche, una extraña sensación de inquietud lo envolvió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Nunca hubiera imaginado que su tranquila vida daría un vuelco en un instante. No muy lejos, en la sombra de un callejón, Marcus, un vagabundo de mirada penetrante y figura esbelta pero decidida, observaba cada movimiento. Durante semanas, había notado idas y venidas inusuales en la mansión Caldwell. Hombres de negro, paquetes ocultos y, sobre todo, una actividad extraña que no encajaba con la vida lujosa pero ordenada de Richard. Marcus había aprendido a leer las señales invisibles que la mayoría de la gente ignoraba. Esa noche, algo lo impulsó a actuar. Richard se acercó a la puerta principal de la mansión, despreocupado. Fue entonces cuando Marcus emergió de entre las sombras, jadeante y decidido. «No entres. Tu mujer ha puesto una bomba». Richard se detuvo, incrédulo, con la mano congelada en el picaporte. Rió nerviosamente. «¿Una bomba, mi esposa? ¿De qué estás hablando?» Pero la intuición de Marcus era demasiado fuerte. Tiró de Richard hacia atrás justo cuando una luz roja destellaba tras las ventanas del pasillo. El tiempo parecía extenderse, cada segundo pesaba como un trueno. La mansión, que siempre había sido símbolo de riqueza y seguridad, se había convertido de repente en una trampa mortal. Richard, sin aliento, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Su mirada se cruzó con la de Marcus, y en ese destello de miedo compartido, supo que debía seguir a este desconocido por las calles oscuras. Nunca había conocido a nadie tan decidido y perspicaz, un hombre cuyo mundo parecía terminar donde comenzaba el suyo. Y así comenzó su escape, una carrera contra el tiempo, contra la traición y contra un peligro invisible pero inminente. La respiración agitada de Richard resonaba por los estrechos callejones mientras Marcus lo guiaba con sorprendente seguridad. La ciudad, normalmente familiar y acogedora, de repente se sentía hostil, y cada rincón sombrío podía ocultar un peligro. «Por aquí», murmuró Marcus, empujando a Richard detrás de un contenedor de metal. Richard, presa del pánico, se esforzaba por seguirle el ritmo. Sus zapatos de cuero resonaban en el cemento, y su impecable traje estaba arrugado y cubierto de polvo. «¿Cómo puede un indigente conocer todas estas calles?», pensó, con la mente acelerada. Pasaron junto a un viejo escaparate cerrado, cuyo reflejo mostraba las siluetas de dos hombres de negro que parecían estar registrando la zona. Marcus le hizo un gesto a Richard para que se agachara y se deslizaron silenciosamente hacia un callejón aún más estrecho. El corazón de Richard latía con fuerza, pero una extraña sensación de confianza se apoderó de él, este desconocido sabía exactamente qué hacer. «Necesitamos llegar al puente de evacuación. Ahí puedo refugiarnos temporalmente». Richard asintió, incapaz de hablar. Cada segundo contaba. Giraron a la izquierda, pasaron por encima de unos cubos de basura y treparon un muro bajo tras el cual había un terreno baldío. El olor a basura y chatarra le picaba en la nariz, pero Richard nunca había experimentado una mezcla tan intensa de miedo y adrenalina. Al llegar al puente, Marcus sacó un pequeño walkie-talkie defectuoso de su bolsillo. Lo activó durante unos segundos, escuchando atentamente. «Nada». Luego susurró. «Creen que estás en el ajo. Por ahora, tenemos un poco de tiempo. Pero tendremos que actuar con rapidez si queremos descubrir quién mueve los hilos detrás de todo esto». Richard, todavía en shock, observaba a Marcus. Un hombre sin hogar, pobre e invisible para todos, acababa de salvarle la vida.
y ahora se daba cuenta de que sabía exactamente lo que hacía, como si lo hubiera planeado todo desde el principio. Pero, mi esposa. Vanessa, ¿por qué?, preguntó Richard con voz temblorosa. Marcus no respondió de inmediato. Miró al horizonte, con ojos oscuros y decididos. No es solo tu esposa, hay alguien más detrás de ella. Necesitamos averiguar quién y por qué, antes de que sea demasiado tarde. Richard comprendió entonces que su vida de lujo, seguridad y certeza se había derrumbado. Y que su supervivencia dependería enteramente de este enigmático hombre sin hogar. El puente de evacuación cruzaba el río, y las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura como destellos brillantes. Richard, aún conmocionado, intentó recuperar el aliento mientras Marcus observaba los alrededores con una concentración casi militar. Escúchame con atención, dijo Marcus en voz baja pero firme. Tu casa fue solo el principio. Si queremos entender, necesitamos analizar qué hay dentro. Pero volver a entrar sería demasiado peligroso. Necesitamos encontrar pistas en otro lugar. Richard, con manos temblorosas, asintió. Un torbellino de preguntas le daba vueltas en la cabeza. ¿De verdad quería Vanessa matarlo? ¿Formaba parte de un plan mayor? ¿Y por qué Marcus, un hombre sin hogar, sabía tanto sobre las señales de peligro? Marcus sacó de su bolsillo una libreta pequeña y desgastada, cubierta de notas garabateadas a toda prisa. He estado observando a Vanessa estas últimas semanas. Sus transacciones bancarias, sus movimientos, y lo más preocupante es que ha empezado a contactar con cierto grupo clandestino. Richard frunció el ceño. ¿Un grupo clandestino? ¿A qué te refieres? Hombres peligrosos. Se hacen llamar los cuervos. No la matarían solo por dinero. Su objetivo es mucho más estratégico. Richard sintió un escalofrío gélido. El mundo que conocía, lleno de reuniones, galas y cenas prestigiosas, acababa de derrumbarse. ¿Acaso su esposa, el amor de su vida, era cómplice de una organización criminal? Marcus continuó. Mira esto. Le entregó a Richard una tableta robada que mostraba imágenes de cámaras de vigilancia de la mansión. Se veían paquetes siendo entregados, hombres con trajes negros merodeando por las entradas secundarias y un cable escondido cerca de la puerta principal. Si hubieras regresado, la bomba habría explotado. Vanessa no habría tenido que tocarte ella misma. Los cuervos se habrían encargado. Richard se sintió abrumado por una mezcla de ira, miedo e incredulidad. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con voz temblorosa. Marcus lo miró fijamente. Empezamos por averiguar quién está detrás de todo esto. Y, sobre todo, ¿por qué lo hizo? Entonces encontraremos la manera de recuperar el control, antes de que sea demasiado tarde. Se hizo un silencio denso, roto solo por el sonido del río. El millonario y el indigente, dos mundos opuestos unidos por un peligro inminente, acababan de formar una alianza improbable. Y el juego de la verdad y la supervivencia apenas había comenzado. Caía la noche y las calles de la ciudad se vaciaban poco a poco. Marcus condujo a Richard a través de una red de callejones y pasadizos olvidados hasta un pequeño apartamento abandonado que usaba como refugio temporal. Las paredes estaban cubiertas de periódicos y notas garabateadas, formando una auténtica escena de investigación improvisada. Aquí estamos a salvo por ahora. Pero necesitamos pruebas concretas. Sin ellas, nadie creerá lo que te digo, y Vanessa no dudará en volver a atacar. Richard observaba atentamente. La información recopilada por Marcus era impresionante. Transacciones financieras sospechosas, agendas de reuniones secretas y fotos robadas que mostraban a hombres encapuchados entrando en edificios de empresas misteriosas. ¿Estas personas son los Ravens?, preguntó Richard, señalando una foto que mostraba a tres figuras encapuchadas dejando caer un paquete. Sí. Y Vanessa claramente tiene vínculos con ellos. Pero aún no sé por qué. Va más allá de su interés por el dinero. Richard sintió que se le encogía el corazón. Su esposa, en quien confiaba,
podría estar involucrada en un plan que podría costarle la vida. Marcus le entregó un pequeño dispositivo electrónico. Este es un escáner de seguridad que improvisé. Puede detectar cables, artefactos explosivos e incluso algunos dispositivos electrónicos ocultos. Si Vanessa dejó algo más, podremos encontrarlo. Richard tomó el dispositivo con vacilación. Comprendió que su supervivencia ahora dependía completamente de Marcus. Pero también comprendió que este hombre, que vivía en la calle, poseía una inteligencia e intuición que él mismo jamás habría imaginado. Mientras se concentraban en reunir pruebas, un ruido exterior interrumpió su trabajo. Voces profundas resonaron en el callejón. Huyeron por aquí. Miren por todas partes. Marcus se quedó paralizado. Agarró a Richard del brazo. Tenemos que irnos ya. En un instante, escaparon por una salida de incendios en la parte trasera del apartamento. La cacería había comenzado. Los cuervos, o sus cómplices, ya los seguían. Richard sintió la adrenalina correr por sus venas. Comprendió que ya no era solo un millonario, víctima de una conspiración, se había convertido en un fugitivo, perseguido por la persona que amaba y por enemigos invisibles. Y cada segundo perdido acercaba el peligro. El cielo comenzaba a despejarse un poco, pero la tensión seguía palpable. Marcus y Richard se refugiaron en un pequeño café abandonado, con las persianas cerradas desde hacía meses. El lugar olía a madera vieja y polvo, pero ofrecía un refugio temporal ideal. Es hora de hablar de Vanessa, dijo Marcus, sacando su libreta. Conozco algunos de sus movimientos, pero necesito explicar exactamente cómo está involucrada. Richard se sentó, con el rostro tenso. El miedo, la ira y la incredulidad se mezclaban en su interior. Creía conocerla, a mi esposa. ¿Cómo pudo hacer esto? Murmuró. Marcus asintió con gravedad. No sé exactamente por qué hizo esto, pero esto es lo que he descubierto. Empezó a colaborar con los cuervos hace unos meses. Todo empezó con transacciones financieras, reuniones secretas y mensajes codificados. Luego la situación se intensificó. Te preparó una trampa. La bomba era la prueba de que los cuervos querían asegurar tu eliminación. Richard apretó los puños. La ira le hervía, pero tenía que mantener la calma para sobrevivir. ¿Pero por qué? ¿Dinero? ¿Poder? ¿O algo más? Creo que es más complejo. Los cuervos no son simplemente criminales. Tienen un objetivo estratégico, quizás político. Y Vanessa se ha dejado arrastrar a este plan. No actúa sola, aunque lo crea. Hay alguien más detrás de ella, alguien que mueve los hilos. Richard permaneció en silencio un momento, analizando la información. La idea de que su propia esposa pudiera ser manipulada por una organización criminal lo impactó como un rayo. Pero sabía que tenía que actuar. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó finalmente, con la voz llena de determinación. Marcus sacó un mapa de la ciudad, con anotaciones sobre puntos de referencia, rutas y zonas a evitar. Empezamos reuniendo pruebas tangibles. Necesitamos algo que vincule a Vanessa con los cuervos, pero sin exponernos. Así podremos comprender el verdadero papel de cada uno y planificar nuestro próximo paso. Si lo hacemos correctamente, no solo podremos sobrevivir, sino también recuperar el control de la situación. Richard asintió. Por primera vez desde el comienzo de esta noche infernal, sintió un atisbo de esperanza. La improbable alianza con Marcus empezaba a dar frutos, por fin tenía un plan. Pero a lo lejos, en las sombras, unos ojos observaban cada uno de sus movimientos. Los cuervos no se habían rendido. Y Vanessa, aparentemente inocente, ya preparaba el siguiente acto de este juego mortal. Apenas comenzaba a amanecer cuando Marcus y Richard se acercaron a un viejo edificio industrial abandonado en las afueras del pueblo. Según Marcus, era uno de los lugares de reunión secretos de los cuervos. Los muros desmoronados y las ventanas rotas daban una impresión de desolación, pero el aire estaba cargado de peligro. Aquí es, murmuró Marcus,
mirando a su alrededor. Planean sus operaciones aquí, y lo más probable es que aquí sea donde Vanessa se reunió con sus agentes para preparar la trampa contra ti. Richard sintió un nudo en el estómago. Cada paso hacia el edificio parecía una tonelada, pero sabía que tenía que seguir adelante. Marcus examinó rápidamente la entrada principal y negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado por ahí. Daremos la vuelta por detrás. He visto un pequeño conducto de ventilación. Conduce directamente a una habitación donde guardan sus documentos y comunicaciones. Richard, a pesar de su miedo, siguió a Marcus. La discreción era vital. Se arrastraron por el conducto, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que llegaron a una habitación tenuemente iluminada por lámparas que colgaban del techo. Mira esto, susurró Marcus, señalando un escritorio lleno de archivos, tabletas electrónicas y planos. Richard se acercó y revisó rápidamente los documentos. Había registros financieros, contratos firmados por Vanessa y, lo más importante, planos detallados de la mansión Caldwell con anotaciones precisas. La prueba estaba ahí, tangible e irrefutable. Ella sabía exactamente lo que hacía, murmuró Richard, mientras su ira aumentaba. Marcus asintió. Y eso es solo una parte de lo que planean. Necesitamos recuperarlo todo antes de que regresen. De repente, se oyeron pasos en el pasillo contiguo. Los cuervos regresaban antes de lo previsto. Marcus agarró a Richard. Rápido. Tenemos que salir de aquí antes de que nos atrapen. Regresaron por el conducto, llevando consigo algunos documentos esenciales. Sus pasos se acercaban, su ansiedad aumentaba. Pero Marcus conocía cada rincón del edificio. Gracias a los estrechos pasillos y las salidas de emergencia olvidadas, lograron desaparecer antes de que los cuervos entraran en la habitación. Una vez afuera, bajo la luz de la mañana, Richard respiró hondo. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía pruebas. Vanessa no solo estaba involucrada, era directamente responsable de este complot. Y esta prueba lo cambiaría todo. Tenemos lo necesario para comprender la verdad, dijo Marcus. Pero esto es solo el principio. Para salvar tu vida, y quizás incluso la de ella, necesitamos ir más allá. Richard asintió, decidido. El juego acababa de empezar y estaba dispuesto a todo para sobrevivir y descubrir la verdad tras la traición de su esposa. De vuelta en su refugio temporal, Marcus y Richard examinaron los documentos robados apresuradamente. Cada página revelaba nueva información. Vanessa no solo había orquestado la trampa con los cuervos, sino que también estaba siendo manipulada por un misterioso individuo cuyo nombre aparecía repetidamente en las comunicaciones cifradas, el comandante. Este tipo es el verdadero cerebro detrás de todo esto, dijo Marcus, frunciendo el ceño. Vanessa es solo un peón, pero uno extremadamente peligroso. Richard, con el rostro endurecido, apretó los puños. Así que tenemos que detenerlo. ¿Pero cómo? Si me hago visible, me matarán. Y si vamos demasiado rápido, Vanessa podría desaparecer con él. Marcus puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Richard. Tranquilos. Necesitamos una estrategia. No podemos improvisar. Primero, necesitamos confirmar la ubicación exacta del comandante. Segundo, necesitamos asegurar a Vanessa, no para castigarla, sino para que pueda explicarnos todo. Y tercero, necesitamos evitar que los cuervos descubran que tenemos las pruebas. Richard asintió, dándose cuenta de que su supervivencia dependería enteramente de la cautela y la inteligencia de Marcus. ¿Y si Vanessa se niega a hablar? Preguntó con voz temblorosa. Entonces encontraremos la manera de obligarla a cooperar. Pero prefiero probar primero el camino de la verdad. Si nos ve como sus enemigos, todo estará perdido. Marcus sacó un mapa de la ciudad, anotado con rutas de vigilancia y posibles ubicaciones del comandante. Se esconde en las sombras, pero necesita a Vanessa para sus operaciones. Es nuestro punto débil. La seguiremos discretamente, y en cuanto tengamos al comandante a nuestro alcance, actuaremos. No antes. Richard respiró hondo.
Por primera vez desde el comienzo de aquella noche infernal, se sentía preparado. Ya no era una simple víctima, era un actor, un jugador decidido a recuperar el control de su vida. Muy bien. Hagámoslo entonces. Pero Marcus, gracias. Nunca habría sobrevivido sin ti. Marcus esbozó una rápida sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. No me des las gracias todavía. Lo peor está por venir. Y necesitaremos toda nuestra inteligencia, serenidad y valentía para salir con vida de esta noche. Afuera, la ciudad parecía tranquila, casi en paz. Pero en las sombras, Vanessa y el comandante continuaban sus maquinaciones, sin percatarse de que dos individuos, un millonario y un indigente, acababan de iniciar su contraataque. El juego de la verdad y la supervivencia había comenzado. Y esta vez, las reglas iban a cambiar. La ciudad despertaba lentamente con los primeros rayos del sol, pero para Marcus y Richard, el peligro seguía presente. Habían pasado la noche analizando documentos y planeando cada movimiento. Ahora era el momento de seguir a Vanessa para localizar al comandante. Mantén la calma y observa, murmuró Marcus, saliendo de las sombras de un aparcamiento subterráneo. Vanessa no debe sospechar que la seguimos. Richard, nervioso pero concentrado, asintió. Tomaron calles laterales, siguiendo a distancia la limusina negra de Vanessa. Marcus explicó cada giro y estrategia, convirtiendo la persecución en un ballet silencioso pero preciso. Mientras caminaba por las calles, Vanessa hizo breves paradas, envió mensajes por teléfono y se encontró con individuos encapuchados. Marcus anotó cada detalle, cada interacción. Mira esto, dijo, mostrando un cuaderno lleno de notas y bocetos rápidos. Estas reuniones son planificadas. El comandante siempre está cerca. Usan a Vanessa para ser invisibles. Richard sintió un nudo en el corazón. Su esposa, manipulada o cómplice, se adentraba en un mundo que él desconocía, y no podía intervenir sin provocar un peligro inminente. Tras varias horas de discreta vigilancia, Vanessa llegó a un edificio viejo y casi abandonado en una zona industrial. Los cuervos parecían seguirla, pero entró sola, segura y veloz. Esta es nuestra oportunidad, murmuró Marcus. Aquí es donde el comandante celebra sus reuniones. Debemos entrar, recuperar más pruebas y, sobre todo, comprender su plan antes de que sea demasiado tarde. Richard respiró hondo. La adrenalina corría por sus venas, pero esta vez se sentía preparado. Gracias a Marcus, tenían la oportunidad de sobrevivir y frustrar el complot. Vámonos, dijo Richard con voz firme. Se deslizaron por un callejón junto a la entrada principal, usando una vieja puerta de servicio entreabierta. Dentro, el aire era húmedo y pesado, con un olor metálico. Había papeles esparcidos por el suelo, y la tenue iluminación revelaba figuras enfrascadas en una conversación. Marcus susurró. Quédate detrás de mí. No hagas ruido. Debemos ser invisibles hasta el momento decisivo. Richard asintió. Cada paso, cada respiración, estaba calculado. La búsqueda de Vanessa los había llevado directamente al corazón del misterio, y pronto descubrirían el verdadero rostro del comandante, y el papel exacto que su esposa desempeñó en él. Pero antes de eso, debían escapar con pruebas y regresar con vida. La parte más peligrosa de su plan apenas comenzaba. El aire dentro del edificio era pesado y opresivo. Marcus y Richard se movían con cautela, deslizándose tras cajas y pilas de documentos. Cada paso resonaba como una advertencia en el silencio de la guarida desierta. Las conversaciones apagadas y el crujido de los papeles indicaban que el comandante y sus cómplices estaban cerca. Necesitamos encontrar las pruebas ya, susurró Marcus. Todo lo que planearon, todos sus contactos, todo tiene que estar en esas tabletas. Richard examinó los escritorios, cajones y portátiles abandonados sobre las mesas. Pronto encontró lo que buscaban, una tableta con grabaciones de vídeo y audio que mostraban a Vanessa en una reunión con el comandante y varios cuervos. Cada palabra, cada gesto, confirmaba la gravedad del complot. Eso es todo, murmuró Richard, sin aliento.
Lo planearon todo. La bomba, y más. Marcus asintió y empezó a copiar los archivos a una memoria USB segura. Pero justo cuando estaba a punto de terminar, una puerta crujió tras ellos. Unas figuras enmascaradas y armadas aparecieron en la entrada. Nos vieron, susurró Marcus. Prepárate, Richard. Tenemos que improvisar. Richard sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El miedo amenazaba con paralizarlo, pero sabía que todo dependía de su compostura. Marcus agarró una barra de metal y le hizo un gesto a Richard. Sígueme y quédate detrás de mí. Nos abriremos paso. Se desató una persecución frenética por los oscuros pasillos. Los cuervos intentaron rodearlos, pero Marcus conocía cada rincón. Saltaron obstáculos, atravesaron puertas de servicio y finalmente llegaron a una escalera que conducía a la azotea. Una vez afuera, bajo el cielo matutino, Richard respiró hondo. La ciudad se extendía ante ellos, tranquila e inconsciente del peligro que acababa de desatarse en ese viejo edificio. Lo logramos, suspiró Richard, todavía en shock. Pero Vanessa, ¿qué va a hacer ahora? Marcus permaneció en silencio por un momento, escudriñando el horizonte. No espera que tengamos estas pruebas. Tenemos el control, por ahora. Pero el comandante no se quedará de brazos cruzados. Y si queremos salvarte la vida y descubrir la verdad, tendremos que actuar con rapidez e inteligencia. Richard aferró la memoria USB que contenía todas las pruebas. Por primera vez desde el comienzo de esta noche infernal, sintió que por fin contaban con un arma real contra sus enemigos. Pero lo más difícil estaba por llegar, enfrentarse a Vanessa y al comandante sin que lo mataran. Marcus y Richard habían encontrado un refugio temporal para analizar la evidencia recuperada. La tensión estaba en su punto álgido, sabían que Vanessa y el comandante pronto descubrirían su intrusión. Era hora de actuar. Tenemos que confrontar a Vanessa antes de que actúe, declaró Marcus con firmeza. Pero mantén la calma. Todo debe ser preciso. Si muestras ira, se bloqueará y el comandante podrá manipularlo todo. Richard asintió. La idea de enfrentarse a su propia esposa después de todo lo que había descubierto le desgarraba el corazón, pero sabía que era necesario para sobrevivir. Siguieron a Vanessa hasta un hotel privado donde se encontraría con el comandante. Discretamente, la observaron desde un balcón contiguo. Vanessa, elegante y distante, le habló al comandante con una seguridad desconcertante. Cada palabra revelaba su implicación, pero también que estaba bajo el control de alguien más poderoso. Él es el cerebro detrás de todo, murmuró Marcus. Vanessa es solo un peón. El comandante lo controla todo. Tenemos que liberarla de sus garras. Richard respiró hondo y subió al escenario con paso decidido. Vanessa se giró, sorprendida y conmocionada al ver a su esposo. Richard, ¿qué haces aquí? Preguntó con voz temblorosa. Lo sé todo, Vanessa. La bomba, los cuervos, y el comandante, respondió Richard con calma. Todo lo que hacías no solo era peligroso para mí, sino también para ti. Vanessa retrocedió un poco, consciente de que su plan acababa de arruinarse. Marcus, en silencio tras ellos, observaba cada uno de sus movimientos. Entonces el comandante emergió de las sombras, con una sonrisa cruel en sus labios. Interesante. Has encontrado nuestras pruebas. Pero no estás en condiciones de negociar. Richard blandió la memoria USB, con la mirada fija en Vanessa y el comandante. Esta evidencia es suficiente para desmantelar su organización y exponer su papel. Así que escuchen atentamente, vamos a resolver esto con inteligencia, o todos perderemos. Vanessa, tienes que decirme la verdad sobre todo. Ahora. La tensión aumentó un poco. Vanessa bajó la mirada, le temblaban las manos. La verdad que estaba a punto de revelar podría cambiar el destino de todos, el de Richard, el suyo propio y el de la organización del comandante. Marcus permaneció en segundo plano, listo para intervenir si alguno de los cuervos intentaba un ataque. El momento decisivo había llegado.
El enfrentamiento revelaría no solo el plan del comandante, sino también el verdadero papel de Vanessa en esta conspiración asesina. El silencio se hizo pesado en la habitación privada del hotel. Vanessa, con las manos temblorosas, finalmente miró a Richard. Richard, no tuve elección. El comandante, me amenazó, me obligó a hacer lo necesario por ti. La bomba, no quería matarte. Richard sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio, porque Vanessa no era toda la culpable, dolor, porque la traición y el peligro habían sido muy reales. Marcus, siempre alerta, observaba cada movimiento, listo para intervenir si el comandante intentaba algo. Pero al ver que Richard tenía la memoria USB con todas las pruebas, se dio cuenta de que había perdido la ventaja. ¿Crees que me tienes?, empezó, pero Richard lo interrumpió con calma. Basta. Tenemos todas sus pruebas, todas sus transacciones y registros. La policía y las autoridades financieras llegarán en unos minutos. Su organización está acabada. El comandante palideció al darse cuenta de que su imperio de manipulación acababa de derrumbarse. Los cuervos que acompañaban a Vanessa fueron neutralizados por Marcus con fría precisión, sin derramamiento de sangre innecesario. Vanessa, con lágrimas en los ojos, caminó hacia Richard. Lo siento. No quería que esto pasara. Quería protegerte, pero me dejé atrapar. Richard respiró profundamente y puso una mano sobre su hombro. Te creo, Vanessa. Pero nunca más. Nunca más dejaré que alguien manipule nuestras vidas de esa manera. Unos minutos después, las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. La evidencia de la memoria USB fue entregada a las autoridades. El comandante y sus cómplices fueron arrestados en el acto. Marcus, siempre discreto y vigilante, retrocedió hacia las sombras, observando la escena. Todo está resuelto, por ahora. Pero recuerda, Richard, la vigilancia nunca termina. Richard, agradecido, se volvió hacia Marcus. Nunca habría sobrevivido sin ti. Gracias. Marcus. Me salvaste la vida, y más que eso, me salvaste de la traición y el peligro que jamás habría visto venir. Marcus dio una pequeña sonrisa, humilde pero orgulloso. Hago lo que puedo. Ahora vuelve a tu vida, pero nunca olvides que los verdaderos héroes no siempre llevan disfraces. Algunos viven en las sombras. El sol finalmente salió sobre la ciudad, iluminando las calles y los rascacielos. Richard, junto a Vanessa, contemplaba el horizonte con una nueva perspectiva. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas, pero gracias a Marcus, habían descubierto la verdad, sobrevivido a la trampa mortal y frustrado un complot que podría haberlo destruido todo. Y en las calles oscuras, un hombre sin hogar desapareció como una sombra, dejando atrás una historia de coraje, vigilancia y lealtad que quedaría grabada en la memoria de aquellos que habían sobrevivido a esa noche infernal.